Bienvenidos a Esto también es política, el podcast que nace con el objetivo de acercar aquellos términos o situaciones que rodean el día a día de los diferentes ámbitos políticos a todo el mundo. Para todas aquellas personas que se ponen todas las tardes delante del televisor a ver las noticias y se levantan con la misma cara de tontos con la que se sentaron. Mi nombre es Mario Girón. Y el mío, Miguel Rodríguez. Y desde aquí vamos a intentar hacer más amables todos aquellos términos que en boca de nuestros políticos resultan ininteligibles. Y nos hemos propuesto que todos los que nos escuchéis por fin podéis participar en esas charlas políticas entre cuñaos, que se precien en toda comida familiar, pero con argumentos serios y con los papeles bien aprendidos. Acompáñanos, que empezamos. Creo que tenemos todos que hacer un esfuerzo de sensatez y de sentido común. Francamente, estar todo el verano otra vez perdiendo el tiempo, francamente, es que no es de recibo. Un gobierno con un amplio consenso parlamentario que pueda ejecutar esas reformas y que tenga el apoyo suficiente para reformar incluso la Constitución, ese gobierno con los escaños del PSOE, de PP y Ciudadanos. Y dos, un gobierno en minoría del partido que ha ganado las elecciones. Por tanto, al señor Mariano Rajoy le corresponden varias cosas. La primera, tiene que presentarse a la investidura como candidato a la presidencia del gobierno. Yo doy por bueno que el 2, el 3 y el 5 de agosto va a haber una sesión de investidura y que el señor Rajoy se va a presentar. Si nos toca ser oposición, lo seremos de manera leal y trabajaremos duro para digamos, facilitar que más temprano que tarde podamos ganar las elecciones en este país. Bueno, pues bienvenidos todos los que nos estáis escuchando a este primer episodio de este podcast, que la verdad es que nace pues con un objetivo bastante concreto y ante todo bastante informativo y para que la gente pues se sienta cómoda con estos temas que a veces nos resultan un poco complicados, por lo menos a mí, igual a ti un poco menos, pero a mí bastante complicados. No, a mí también, pero es que alguien tiene que hacer el esfuerzo de simplificarlo un poco. Alguien tiene que ponerse a ello. Claro. Sí. Bueno, nuestro objetivo en estos episodios es tratar un tema por cada uno de los episodios que vayamos tocando, para así tampoco no enfurrullar mucho y no meter mucha información en la cabeza de los oyentes. Temas sobre todo de actualidad en los que, bueno, pues nos permitamos un poco meternos en follones más o menos dependiendo del tema con el que vayamos a tratar. Pero eso sí, tampoco nos queremos posicionarnos sino informar también a la gente. Correcto. Intentamos, sobre todo, aclarar esas cosas que a lo mejor leyendo un periódico u otro no quedan suficientemente claras, precisamente por ese tinte más bien partidista o ideológico. Intentar hacerlo de la manera más imparcial posible. Efectivamente. Bueno, y nos gustaría también que si sentís la necesidad de compartir con nosotros algún tema o preguntarnos cualquier cosa o lo que sea, os podáis poner en contacto con nosotros y, bueno, la señorita Zapata nos va a comentar los métodos de contacto. Por 25 pesetas, por ejemplo, bueno, nos pueden escribir un correo a esto también es política @gmail.com o Gmail para los puristas. Luego tenemos página en Facebook, esto también es política. Tenemos Twitter, ETE Política, porque es que si no era muy largo. Y luego, por supuesto, siempre estamos en el blog, también dispuestos para aclarar cualquier pregunta o duda que podáis tener, que es esto también es política.wordpress.com. Efectivamente, todo dentro de un horario laboral y siguiendo unas normas. Y sin dilatarnos mucho en el tema de la, por ejemplo, y en el tema de la presentación, vamos a pasar un poquito al tema de hoy. Vamos a introducir un poco el tema que la verdad es que es algo muy de actualidad en nuestro país. O sea, era una cosa que no podíamos dejar escapar en este primer episodio. Que es básicamente si vamos a tener gobierno de aquí a un plazo razonable de tiempo. Que bueno, ya me atrevería a decir que no, pero bueno, vamos a hablar un poco cómo se conforma el gobierno, qué pasos se van a dar, qué se espera o qué no se espera. Vamos a hablar un poquito de este tema. Digamos que básicamente, si estás un poco interesado en política y vives en España, quizá es el tema base por el que deberías empezar a preocuparte, ¿no? A preocuparte en general, aunque no te guste la política. Deberíamos preocuparnos un poquito porque por mucho que se diga que no tener gobierno no afecta tanto, porque bueno, es verdad que
que el propio sistema tiene resortes para, digamos, lo más habitual se sigue haciendo aunque no haya gobierno. La realidad es que el hecho de que no haya gobierno afecta a otras cosas de las cuales yo creo que de momento los medios de comunicación no están haciendo mucho hincapié, y que lo mismo sí que convendría que los ciudadanos, que es como se dice, supiésemos. Claro, también la gente dirá, bueno, yo llevo sin gobierno unos meses, pero realmente mi médico me sigue atendiendo, o voy a Hacienda y esto sigue funcionando, pero realmente hay más cosas por detrás que no vemos directamente. Claro, es que una cosa es la administración. Evidentemente la administración pública, el cuerpo de funcionarios está hecho para que pueda seguir funcionando, gobierne quien gobierne, o aunque no gobierne nadie. Pero otra cosa es muy distinta, por ejemplo, la actividad legislativa, que no se puede llevar a cabo sin un parlamento, que es verdad que tenemos un parlamento conformado, pero se supone, pero también podemos entrar en matices, pero no, se supone que el gobierno es el poder ejecutivo, es decir, todo lo que el parlamento manda es el gobierno el que tiene que llevarlo a cabo. Si no hay gobierno que lo lleve a cabo, pues estamos parados sin poder hacer nada. Madre mía, lo planteas muy mal así de primeras, ¿eh? No, hombre, pero lo vamos planteo como es. Sí. Vamos a centrarnos, si quieres, a centrar a la gente y contarles un poquito qué situación nos encontramos actualmente, o qué ha pasado un poquito hasta llegar al punto en el que nos encontramos ahora. Bueno, la actualidad empieza en las elecciones del 20 de diciembre, que ya nos quedan un poquito lejos, donde, bueno, la fragmentación que salió del Congreso de los Diputados. Vamos a hablar del Congreso porque el Senado ha salido las dos veces con mayoría absoluta del Partido Popular, pero la verdad es que en la conformación de gobierno el Senado no pinta nada. O sea, no vota al gobierno ni le tiene que ceder su confianza, sino que es el Congreso de los Diputados. Bueno, salió un Parlamento bastante fragmentado, donde, a pesar del intento de Pedro Sánchez, no se consiguió conformar gobierno, con lo cual, tras 2 meses de la primera sesión de investidura, se convocan automáticamente elecciones, que fueron las del 26 de junio, y estamos en ese momento en el de que ya se ha encargado a alguien, el rey, que es el jefe del Estado, ha encargado a Mariano Rajoy conformar gobierno, y la cuestión está en que se supone que Mariano Rajoy está intentando conseguir los apoyos necesarios para salir presidente del gobierno. Aún así, todavía no ha empezado a correr eso que a los medios de comunicación les gusta llamar el reloj de la democracia, esos 2 meses que van desde la sesión de investidura, porque no ha habido todavía sesión de investidura, ni se prevé que vaya a ser pronto. Así que, bueno, pues estamos en un impasse que de momento no nos lleva ni para adelante ni para atrás. Y me ha salido un pareado. Sí, hombre, son muy bonitos siempre meter un pareado en cualquier situación. Sin entrar mucho en detalles, pero la idea del paripé anterior al rollo del debate de la investidura, ¿no es un poco, desde fuera por lo menos se ve como un poco pérdida de tiempo, el rollo de tener que ir al rey, que el rey diga lo otro? Si todos ya sabemos que va a pasar eso. Bueno, es una fórmula normal en todas las democracias occidentales, en aquellas que son monarquías parlamentarias, en aquellas que son repúblicas, pues se va al presidente de la república. Pero bueno, es más o menos... sí, se supone que los partidos políticos en teoría hablan entre sí, con lo cual más o menos cuando van a ver al rey, pues más o menos todos saben lo que va a pasar. De todas maneras, el papel del rey en este caso sí que es importante, porque si el rey decide, dentro de su escaso margen de decisión, porque el rey puede decidir muy poquito, si el rey decide no proponer a nadie al presidente, o en este caso a la presidenta del Congreso, aquí no hay investidura y no hay nada. Bueno, digamos que es un trámite, pero que, por ejemplo, podría resultar importante si en un momento dado el rey decidiese, por ejemplo, proponer a la presidenta del Congreso a un independiente. La cuestión está en que ni siquiera eso es decisión del rey, es decir, el rey propone, y si la presidenta del Congreso lo tiene a bien, lo llevará a investidura, y si no, pues no. O sea, que el rey tampoco decide mucho en este caso. Pero bueno, es una fórmula que se tiene en casi en todos los sistemas parlamentarios. Bueno, se sigue manteniendo por el que dirán. Quedan muy bien las fotos también, hombre, yendo todos a ver al rey. Tenemos un rey guapo, joder, hay que lucirlo. Claro, hay que lucirlo. En fin. Bueno, pues nos encontramos ahora en el momento que has comentado. ¿Qué nos falta a partir de ahora? Bueno, pues en realidad nos falta todo, porque como no tenemos ni siquiera una fecha de investidura, bueno, eso teniendo en cuenta si vamos a la investidura, que ya el señor Rajoy ya ha dejado como medio caer que si no tiene los apoyos no irá a la investidura, lo cual
ya hay división de si eso es constitucional o no. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que esperar a la primera sesión de investidura, que como mínimo, como pronto, yo calculo que sería ya para la última semana de agosto, como pronto. Porque una cosa, ¿tú crees que siendo España y agosto puede estar influyendo el tema de que esto no se agilice? Bueno, a ver, es tentador pensar que aquí más sagrado que el bienestar de los españoles son las vacaciones, eso seguro. Pero no, es que creo que no va a haber ningún avance. Y también aquí van a entrar en juego las elecciones gallegas y las vascas, que son a finales de septiembre. Entonces, bueno, van a intentar medir los tiempos para poder intentar, el señor Rajoy, yo creo que, por ejemplo, de cara al PNV va a intentar contemporizar para que al PNV no le cuesten las elecciones vascas el hecho de que pueda pactar con ellos. Bueno, por eso digo que como pronto será a finales de agosto, aunque yo, si tuviera que apostar mi dinero, que no lo voy a apostar, pero si tuviera que apostarlo, yo incluso apostaría a finales de septiembre, 1 de octubre, la primera sesión de investidura. Que no quiere decir que vayamos a formar gobierno a partir de la sesión de investidura. No, de hecho, ya se empiezan en algunos medios ya se empieza a rumorear cuándo serían las terceras elecciones, o sea que... Muy bien, sí, estaría muy bonito. Que por cierto, Yo no sé si debe haber alguna estadística por ahí del país que ha pasado más tiempo con un gobierno en funciones. Es Bélgica, que estuvo más de año, creo que casi el año y medio, que además todo esto es muy recurrente hablar del caso belga, porque siempre dicen, no, pero es que durante esta época el PIB creció y no sé, sí, bueno, eso está muy bien, pero Bélgica no es España. Es decir, la confianza que los, por poner un ejemplo, la confianza que los inversores tienen en Bélgica no la tienen en España, entonces no son casos comparables. Bueno, sí. Totalmente de acuerdo. Creí que te iba a pillar en este tema, casi. Pero vienes muy preparadito. Casi, me he puesto tenso, ¿eh? Bueno, ¿alguna cosilla más del proceso que nos queda, aparte de la investidura, a partir de ahí? Bueno, si todo va como parece que va a ir, la sesión de investidura del señor Rajoy y las 2 sesiones de investidura serían fallidas. Ahí queda la duda de si Pedro Sánchez intentaría algo, que yo no lo descarto, pero la verdad es que con los resultados, si no lo consiguió en marzo, no veo yo que pueda conseguir unir ahora milagrosamente a Ciudadanos y Podemos para sacar su investidura adelante. Así que yo diría que si el señor Rajoy falla en su investidura, nos vamos a terceras elecciones, salvo que al Partido Socialista le dé un ataque y permita al gobierno del señor Rajoy con una abstención, lo cual a día de hoy lo veo complicado. En este momento no es... Bueno, ya están empezando a hablar o siempre han hablado del tema de la responsabilidad política de la gente a la que hemos votado en cuanto a intentar formar un gobierno, aunque no se esté de acuerdo realmente con todo lo que hablan los otros partidos, ¿no? Sí, de hecho es algo que a lo mismo yo cuando tengo debates de este tipo la gente no suele considerarlo. Para mí, por ejemplo, una cosa es permitir un gobierno y otra cosa es apoyar un gobierno. Son dos cosas muy distintas que parece que nuestros políticos no consiguen separar y los ciudadanos en general tampoco. Yo, por ejemplo, para mí, esto ya es más opinión, pero con los resultados del 26J, lo normal sería que se dejase gobernar al Partido Popular en minoría, pero el problema, o sea, abstenerse y dejar que el Partido Popular forme gobierno no quiere decir que el Partido Popular vaya a sacar todas las leyes que le dé la gana, porque no puede, porque las leyes las saca el Parlamento y en el Parlamento el Partido Popular no tiene mayoría, no ha sido como estas mayorías absolutas, la mayoría absoluta de la última legislatura de Rajoy o estas mayorías grandísimas que hemos tenido durante todo el periodo democrático. Realmente quien gobernaría o quien haría las leyes sería el Parlamento, no el Partido Popular, por tanto tampoco le vería tanto problema a permitir un gobierno mientras luego el Parlamento legislará como crea conveniente. Claro, por lo menos se llegaría a una cierta estabilidad, quizá de cara al exterior, de cara a lo que comentabas antes, posibles inversiones, yo qué sé, cosas de este estilo. Sí, principalmente porque una de las cosas que también se dice, pues eso, precisamente, un gobierno en funciones, o sea, sin gobierno el país funciona. Sí, el país internamente tiene una administración pública, como he dicho antes, que sí que hace que funcione, pero de cara al exterior se necesita un gobierno. Por ejemplo, nosotros y todos los países de la Unión Europea en septiembre
tienen que presentarle a la Comisión Europea sus presupuestos. Si no hay gobierno no se pueden hacer presupuestos, porque además la iniciativa legislativa no la tiene el Parlamento, en los presupuestos la tiene el gobierno. Si no hay gobierno no hay presupuestos. Si no hay presupuestos, la Comisión impone una multa de 5.000 millones de euros más una congelación de... Sí, quiero decir, 5.000 está bien. Más luego unos 1.100 millones de euros que es una inversión de los presupuestos europeos que se paraliza. Es decir, estamos hablando de un coste de unos 6.100 millones por no tener un gobierno. De la multa del déficit puede que nos hayamos librado, pero de esa va a ser muy complicado, sobre todo porque desde hace tiempo la Comisión tiene muy estricto control en los presupuestos y la economía española. Sí. Sí, la verdad es que sí. Nos tienen un poco fichados. Sí. Ya nos tienen bajo el microscopio y dicen, uy, estos Claro, ¿cómo además, son? ten en cuenta Es lo que hemos hecho toda la vida. Claro, pero además ten en cuenta que la Unión Europea está muy tensita con el tema del Brexit también y no va a dejar no va a dejar pasar las cosas así como así. O sea que lo mismo la tontería, quiero decir, vale que yo no noto en mi vida diaria un cambio extraordinario porque haya gobierno o no lo haya, pero Claro. Pero claro, 6.100 millones de menos probablemente redundarán en más recortes o en subidas de impuestos, por ejemplo. Sí, que eso es lo que no nos gusta en general a la gente. Claro. Vamos a comentar un poco el tema de las votaciones que realmente hacemos. Si encaramos nuevas elecciones, porque la gente hay un concepto que no tiene demasiado claro, que hemos comentado antes de empezar esto, a micrófono cerrado, el tema de si votamos realmente a un presidente o estamos votando a una serie de diputados. Claro, es que, por ejemplo, una de las razones que se alegan para, por ejemplo, dejar que gobierne el señor Rajoy es que ha ganado las elecciones. Esto el Partido Popular lo utiliza mucho. El partido que gana las elecciones debe gobernar. Bueno, la realidad es que el sistema parlamentario no funciona así, principalmente porque al señor Rajoy no le ha votado nadie. Nosotros votamos a los partidos políticos, votamos representantes, y son los representantes quienes eligen al presidente del gobierno, no nosotros. Es decir, el hecho de que 8 millones hayan votado por el Partido Popular no quiere decir que la mayoría de españoles quieran al señor Rajoy de presidente. Podemos sumar los votos de todos los partidos que no son el Partido Popular y ya suman más. Entonces, Sí. esta falsa verdad que se estila mucho últimamente, pues creo que los ciudadanos tampoco la tienen muy asimilada, que nosotros no votamos al presidente del gobierno. Quiero decir, es que lo mismo podemos votar al Partido Popular y que acabe gobernando un independiente. Entonces, o que acabe gobernando otro de otro partido. Entonces, creo que deberíamos tenerlo claro porque, claro, estos mensajes que nos mandan nuestros políticos a veces llegan tanto a la gente que acaban siendo verdades cuando no lo son. Por ejemplo, en este caso, ¿hasta qué punto podría ser coherente? ¿Tú piensas que puede ser coherente que los partidos políticos dejen de votar en bloque, por ejemplo? Porque yo me imagino que dentro de las filas de cualquier partido político no creo que todos tengan ni los mismos pensamientos ni los mismos, ¿sabes? Igual alguno, yo que sé, del PSOE dice, oye, pues el señor Rajoy debería gobernar y me apetece votarle a mí, ¿sabes? Claro, el problema de esto, de hecho, nuestra Constitución protege que el mandato es individual y que en teoría, cada diputado debe votar conforme a sus convicciones y no, es decir, no está expresamente prohibido, pero vamos, va en contra de la disciplina de partido que se llama. Claro, pero el problema está en que mientras esto es así, cuando un diputado díscolo vota algo que la dirección no quiere, se le impone una multa y aquí no pasa nada. Puedo recordar, por ejemplo, en el proyecto de ley del aborto que presentó Gallardón, que al final no salió, hubo varios diputados del Partido Popular, entre ellos Celia Villalobos, que votaron en contra y, bueno, pues asumieron una multa de 400 euros, que a lo mejor es verdad que para ellos puede no ser tampoco una multaza, pero sí que socava un poco lo que es la democracia misma. Sí entiendo que los partidos intenten establecer una disciplina porque, claro, si ni siquiera pueden contar con su propia mayoría, mal lo llevan. Pero también creo que hay momentos en los que se debería dar libertad de voto, algo que, por ejemplo, en los países anglosajones está más que aceptado y que aquí parece que alguien que piense un poco diferente y cambie su voto, pues es un traidor a la patria. Claro, bueno, al final los diputados son cada uno de su región, cada uno ha sido votado en su región y cada uno tendrá sus ideas de cada sitio y vendrá con cosas diferentes, supongo. Sí, pero al final estamos en lo mismo. También estamos hablando de unas estructuras de partido donde si no haces más o menos lo que se espera de ti,
pues no ascenderás, no alcanzarás puestos de mayor responsabilidad, Vaya. etcétera. Esto es España, amigos. Eso te iba a decir. This is Spain. Bueno, no solo en España, también sucede en casi todos los países de democracia continental. Ya te digo que esto en los países anglosajones es bastante diferente. Por ejemplo, con la cuestión del Brexit, los dos partidos mayoritarios, tanto el conservador como el laborista, dejaron, en la votación que hubo dentro de la Cámara de los Comunes, dejaron libertad de voto a sus diputados. Aquí Sí. es muy raro que llegamos a ver eso. Pues sí, muy chungo. Y es lo que comentabas antes. En cuanto uno se sale un poco, se lía parda y sale en las noticias. Pero eso. tiene su lógica electoral, y permíteme que acabe con esto. Tiene su lógica electoral porque, de hecho, según varios estudios, que bueno, si eso ya los pondré en el blog, que he podido leer, los ciudadanos, nosotros, los votantes, cuando vemos que, por ejemplo, hay divisiones internas en un partido, tendemos a votarles menos. Lo cual, bueno, es contraproducente. Quiero decir, yo no me creo que, por ejemplo, el Partido Popular, que es un partido que tradicionalmente ha dado imagen de lealtad y de unidad, no me creo que sus 700.000 afiliados piensen lo mismo sobre todas las cosas. Claro. Es más, me asustaría si fuera así. Hmm. Pero en el momento que esas discrepancias se hacen públicas, los ciudadanos, no sé muy bien por qué mecanismo, pero la realidad es que sí que tendemos a verlos como o partidos menos fiables o lo que fuera, que sí que los castigamos electoralmente. Entonces, que esto es la pescadilla que se muerde la cola, que fue antes, si una cosa o la otra. Bueno, supongo que hasta que no cambiemos cosas mucho más profundas, esto va a seguir igual. Sí, al final parece que pierden fuerza de cara a Ciudadanos, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, ¿y qué posibles opciones tenemos a partir de ahora? De cara a la posible investidura o diferentes gobiernos que se puedan formar. Bueno, yo ya te digo que para mí la solución más sencilla sería dejar al Partido Popular gobernando en minoría, con una abstención probablemente de Ciudadanos y del Partido Socialista, y a partir de ahí negociar ley por ley. Es decir, se podía dar la situación de que el Partido Popular gobernara, pero tuviera un Parlamento que legislara a la contra. Es decir, pues por ejemplo, Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista, por ejemplo, creo que no tendrían ningún problema en derogar, por poner un ejemplo, la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley Mordaza, y el gobierno tendría que acatarlo, porque quien decide eso es el Congreso y no el gobierno. Pero la cuestión es, estamos otra vez en lo mismo. El PSOE no se va a abstener porque eso significaría que para sus votantes está traicionando. Bueno, esto es lo de siempre. Queremos que negocien, queremos que cedan, pero los otros, los míos no, porque claro. Entonces es complicado. Sí, claro, al final lo que te puede surgir a ti es decir, joder, claro, yo he votado a estos por no votar a estos otros y al final se están juntando todos para hacer lo que no me gusta. Igual no tiene mucho sentido. De hecho, probablemente eso les pasó a muchos votantes de Ciudadanos que volvieron al PP al 26J, aparte de por eso que se llama el voto útil o el voto refugio, pues probablemente porque no les gustaría que acabaran pactando con el Partido Socialista. Lo cual, bueno, pues es si quieres pacto, en algún momento tendrás que pactar con alguien. Te guste más o te guste menos, pero es que no hay más opciones. La segunda opción sería que consiguiera el Partido Popular que Ciudadanos dijera el sí. Por lo visto, esto solo sería posible si Rajoy decidiese no ser presidente del gobierno. Claro, esto factible a día de hoy parece que no es. Al fin y al cabo, Ciudadanos ha dicho que ellos podrían negociar no solo una investidura, sino un pacto de gobierno si Rajoy diera un paso al lado, como hizo, por ejemplo, Artur Mas en Cataluña con la CUP. Pero se ve que el señor Rajoy no lo plantea. Se ve, no sé, a lo mejor el interés de España pues tampoco es importante. Está muy agustico. Y sí, hombre, que Marianico está agustico. Claro. Y yo supongo que si consiguiera eso, que Ciudadanos diera el sí, sería muy difícil para por ejemplo, el Partido Socialista no abstenerse y dejar que gobierne un gobierno con 169 diputados, que están muy cerca de la mayoría absoluta ya. Aunque sería un gobierno en minoría, pero tiene mucha más fuerza que un gobierno de 137 del Partido Popular. La tercera opción, que se me presenta también muy complicada, es que PSOE vuelva a intentar sumar con Ciudadanos y apriete otra vez para que Podemos se abstenga, o que PSOE
negocie con Podemos y apriete para que Ciudadanos se abstenga. Lo que pasa es que veo más factible lo primero que lo segundo. Primero porque PSOE y Ciudadanos ya se pusieron de acuerdo en un momento dado, con lo cual parece que el pacto podría ser más sencillo de alcanzar. Sí. Y porque Podemos, que se negó a ese pacto, aparte de por razones ideológicas, por razones estratégicas, pensando que iban a ganar fuerza en las segundas elecciones, pues visto que no fue así, pues lo mismo Podemos sí se ve presionado de tal manera que, bueno, pues estamos en lo mismo, deje gobernar a PSOE y Ciudadanos, pero a través de su actividad parlamentaria pueda modificar ciertas cosas. Quizás son los que menos pintan al final de todo esto después de las segundas elecciones, los de Podemos. Bueno, realmente sí, en el sentido de que Podemos ha seguido una estrategia bastante agresiva y claro, ahora no es necesario. No es necesario. Puede serlo o puede no serlo, pero la cuestión está en que ahora mismo negociar con Podemos no resuelve nada. Con Ciudadanos tampoco, pero Ciudadanos sí que se ha colocado en una situación de que, como ya se ha mostrado que ha llegado a un pacto con el Partido Socialista, sí como que ha cogido el sitio ese del medio entre el PSOE y el PP y digamos que tiene más presencia, aunque vuelvo a repetir que Ciudadanos pinta lo mismo que Podemos, o menos, porque tiene menos diputados. Pero bueno, por eso te digo, el Ciudadanos sí que puede pivotar con PSOE y con PP, con lo cual, pues bueno, siempre están las quinielas de unos o de otros, mientras que Podemos está en las del PSOE y no en todas las del PSOE. Y ya la última opción, que para mí a día de hoy, si salvo que haya una hecatombe, por mucho que digan que no van a ocurrir, las terceras elecciones para mí ahora mismo están bastante probables, porque si ninguno está dispuesto a ceder nada, pues ya me dirás tú. Por lo menos lo que dicen de cara al público, sí. Ya sería un poco cachondeo también para la gente ir a votar por tercera vez. Bueno, el problema de la democracia es este, ¿no? Que a veces pues es un poco coñazo, pero claro, el problema de la democracia queda un poco mal. Claro. No, quiero decir, es que esto es la democracia. Oigan, si nuestros políticos no son capaces de ponerse de acuerdo, pues la decisión vuelve a nuestras manos. El problema está en que tampoco veo que con unas terceras elecciones se vaya a resolver nada, porque seguirá saliendo un parlamento fragmentado y seguiremos donde estábamos antes. Igual aquí vamos a estar dando vueltas. Sí, igual el día de la marmota, ¿sabes? Bueno, y para ir cerrando, para no extendernos mucho, ¿qué implica que estemos con este gobierno en funciones? ¿O qué problemas podemos tener? No sé si hay alguna cosa buena tener el gobierno en funciones. Bueno, tener una cosa buena, no sé, ni buena ni mala. Te digo que para eso el sistema democrático trae una administración pública que se encarga de todo. Aparte que tenemos gobiernos en activo en las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es decir, tampoco es una desgracia. A nivel interno no es una desgracia que no haya gobierno, ni es malo, ahí está, ¿no? Quiero decir, el sistema prevé este tipo de cosas. El problema está cuando nosotros pertenecemos, por ejemplo, es lo que hablaba antes, la Unión Europea. La Unión Europea le da igual. La Unión Europea en septiembre quiere sus presupuestos y como no los tengas, pues 6.000 millones de multa. Aparte está lo de, claro, hay que lidiar con el Brexit, hay que lidiar con el terrorismo, porque sí, quiero decir, los sistemas de inteligencia o los cuerpos de seguridad del Estado siguen funcionando, evidentemente. Pero, por ejemplo, no se puede crear legislación nueva al respecto, porque no hay gobierno que la lleve a cabo. O, por ejemplo, con lo que hemos tenido la semana pasada con el Parlamento de Cataluña. Si no hay el gobierno, es verdad que se le critica mucho y puede tener cierta razón y hablaremos en un podcast de esto, pero es verdad que ahora mismo el gobierno no puede hacer mucho más que llevar la situación al Tribunal Constitucional. Ahora mismo no tiene poderes para hacer mucho más. Entonces, salvo que ya quiero decir, tiene poderes para eso, para retirar el gobierno, para suspender la autonomía o para sacar los tanques a la calle, pero claro, es que estas dos soluciones son como un poquito extremas. Entonces es verdad, sí, claro, entonces, por ejemplo, sin dejar de ser un problema judicial, existe un problema político, pero si no hay gobierno no se puede resolver ningún problema político. Entonces, bueno, aquí se van acumulando las cosas y está muy bien todo en general, ¿sabes? Aquí parece que a ninguno de nuestros líderes políticos les importa, pero bueno. Sí. Sí, a veces, a mí por ejemplo me da la sensación un poco que también hay demasiada personificación en
los 4 líderes al final de los partidos políticos. Y es en plan, no, yo no me muevo porque no quiero que gobierne este señor, o yo quiero gobernar, o yo quiero el rollo que hablaron, por ejemplo, de los sitios en la mesa de presidencia del gobierno, ¿no? Yo te doy 2 sillas, yo te quito 3, yo te no sé qué. Como un poco personalizar en yo quiero estar en los puntos más altos y no quiero dejar que estén los otros. Por lo menos a mí me da esa sensación de intentar destacar sobre los demás y no centrarte en el, oye, quiero gobernar por mejorar o lo que sea. Sí, de hecho, pero es un reflejo de lo que hablábamos antes también, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados o de nuestros partidos políticos. Es decir, a mí me sorprendía, por ejemplo, que en una entrevista que le hacían a Pablo Casado, del Partido Popular, le preguntaban por Ciudadanos si iban a conseguir cambiar su abstención al sí, y decía, sí, bueno, es que Albert Rivera es una persona con la que se puede hablar. Hombre, que está bien que puedas hablar con Albert Rivera, pero se supone que el grupo de Ciudadanos son 32 personas, no Albert Rivera solo. Pero claro, es verdad que, por ejemplo, en Ciudadanos o en el Partido Popular es muy visible, porque en el PSOE están a tiros dentro, pero vamos, lo que diga Mariano Rajoy va a misa, y lo que diga Albert Rivera va a misa, y casi si me apura lo que diga Pablo Iglesias va a misa también. Entonces, es básicamente porque toda nuestra política gira alrededor de los personalismos. Entonces, pues eso, los grupos políticos o las diferentes formas de pensamiento que pueda haber dentro, o incluso los programas electorales, quedan en un segundo plano porque efectivamente mucha gente vota a Rajoy, o vota a Pablo Iglesias, o vota a Pedro Sánchez, o vota a Albert Rivera. No vota a Ciudadanos, o no vota al PSOE, o no vota a un programa, ¿sabes? Es nuestra mentalidad que que vuelve a ser la pescadilla que se muerde la cola. No sé si es la que nosotros hemos hecho que se configure así, o es que nos lo han metido tan en vena que ya nos creemos que es así. A mí me vuelve loca la gente que vota por si el presidente del partido político de turno es más guapo o no. Esa gente... Eso, a mí me parece, bueno, quiero decir, ya puestos a votar por cuestiones equivocadas, pues que sea por esas, ¿sabes? Quiero decir, pero que no es solo votar, es todo, porque yo recuerdo también cuando abdicó Juan Carlos y entronizaron a Felipe, le entrevistaron a una señora y dice, va a ser un magnífico rey porque es muy guapo y muy alto. Claro, señora, evidentemente, si eres guapo y alto solo puedes gobernar bien, no hay más opciones. Claro. Bueno, para ir terminando y para que quede grabado, ¿cuál es tu apuesta definitiva para este gobierno? ¿Qué es lo que va a pasar? Es complicado a día de hoy, básicamente porque se van de vacaciones y no van a hacer nada. No, yo de las 4 opciones así que he comentado antes, yo me quedaría con 2, que sea Rajoy gobernando en minoría o terceras elecciones. No veo que Sánchez vaya a sacar un gobierno alternativo, y no veo que Ciudadanos vaya a cambiar el sí si Mariano Rajoy sigue aquí, que no parece intención de irse Marianico. Ya, pobrete, con lo que le queda. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un buen resumen, ¿no?, de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Muy rico. ¿Sí? ¿Te ha gustado? A mí me ha encantado. Nos vemos en el próximo episodio hablando de otras cosas tan interesantes como esta. O más. Bueno, no sé yo, porque hemos empezado muy fuerte. Está difícil. Bueno, nada, si queréis contactar con nosotros, ya sabéis, os volvéis a escuchar al principio que hemos dicho los modos de contacto. No seas vago, anda, que lo repito. Correo, esto también es política @gmail.com. En Facebook, esto también es política. En Twitter, ETEPolítica. Y en el blog, esto también es política.wordpress.com. Bueno, pues me voy corriendo, que empiezan las noticias. Sí, el teléfono ya lo doy en otro podcast. Vale, que me voy corriendo, que empiezan las noticias y quiero ver a ver cómo está el asunto, ¿vale? Pues sí, ya te lo he contado. También es que empieza First Date, y eso a mí me gusta mucho, lo de las mujeres. Que es verdad que empieza. Venga, despide esto. Nos vemos en el próximo episodio. Hala, chao. Besete.